Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video que los va a acompañar en la resolución de la guía de ejercicios que comenzamos a hacer en clase. Eh, los ejercicios que vamos a desarrollar ahora son los que nos quedaron pendientes desde la tutoría y la idea más que nada es guiarlo con el tipo de respuesta que ustedes deben tener. Entonces, la clase de hoy, ejercitación, recordar que estamos en el enlace 15. Los contenidos que estamos abordando en esta guía son los tipos de enlace, eh, los nombres y las características, conceptos clave que necesitan una definición y ejemplos para que nos queden bien claritos. Predecir los tipos de enlace es muy importante, puede ser por el criterio metal o no metal, o utilizando la electronegatividad. Y finalmente la estructura de Lewis, que es lo más relevante que hemos visto en relación al concepto, las reglas y la representación de la estructura. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es desarrollar la guía de ejercitación. Seleccioné algunos de los ejercicios, como les dije, que faltaron, y la idea más que nada es poder guiarlos en sus respuestas. Entonces, tenemos el ejercicio número 1, donde me pide justificar eh, las siguientes aseveraciones, si son verdaderas o son falsas. Primero habla sobre el enlace covalente polar. Y aquí vamos a hacer un recordatorio. Un enlace covalente polar se da entre elementos con una gran diferencia de electronegatividad. Para encontrar esta respuesta, si es verdadero o falso, tenemos que ir a la clase de electronegatividad, donde en la presentación aparece la tabla o el esquema del rango de diferencias de electronegatividad y la clasificación o el tipo de enlace que se genera. Entonces, dijimos que si la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están participando de la molécula va entre 0 y 0,4, hablamos de un enlace covalente apolar. Si la electronegatividad va desde 0,5 a 1,9, hablamos de un enlace covalente polar, y todas aquellas diferencias de electronegatividad sobre 2 son enlaces iónicos. Entonces, si bien entre dos elementos o entre los elementos que forman enlaces covalentes polares hay diferencias de electronegatividad, no hay una gran diferencia como ocurre en los enlaces iónicos. Por lo tanto, esa alternativa sería falsa. Ahora, en un enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. Esto es correcto, porque recuerden que la característica del enlace iónico es que yo voy a formar un catión y un anión. Y eso implica que este elemento le está regalando electrones al que está en este caso a su derecha para transformarlo en un ion negativo. Esto es transferencia de electrones, a diferencia de lo que pasa en los enlaces covalentes, donde hay un fenómeno o lo que hacen es compartir los electrones, porque por la estructura ninguno de los dos elementos puede entregárselos al otro y el otro tampoco puede recibirlos totalmente. Y finalmente, para que un enlace metálico se produzca es necesaria la presencia de dos iones de distintos signos. Con esta imagen acabamos de desarrollar la alternativa C también. Para que exista un enlace del tipo iónico, ¿cierto? Porque son iones, es necesaria la presencia de iones. Y tienen que ser de distinto signo porque recuerden que la atracción que hay entre ellos es una atracción del tipo electroestática. Eso quiere decir que se atraen simplemente por ser cargas opuestas. Y eso es lo que los mantiene fuertemente unidos. Los enlaces metálicos se producían o se daban entre dos elementos metálicos, y como vimos en la clase número 1 de los tipos de enlace, el enlace metálico no forma iones, sino que forma estructuras compactas donde aparecen los núcleos positivos como una especie de red, y los electrones se van moviendo
alrededor de estos núcleos como si fuera un laberinto. Y ese dinamismo es lo que les da las características de metales. Pero esto no implica que existan dos cargas diferentes que se atraen, o sea, no hay transferencia de electrones, mientras que aquí sí. Por lo tanto, esta es falsa. Continuemos. En el ejercicio 2 y 3 tienen que hacerlo solitos, y en este ejercicio 4 lo que debemos hacer, bueno, ya hicimos algunas en clases, pero las voy a ayudar con otras, es terminar de determinar los tipos de enlaces que forman estas moléculas. El criterio más fácil es, hasta el momento, el criterio metal-no metal, solo por el hecho de que no nos da las electronegatividades. Pero si tuviéramos los valores, como los teníamos en clase, es mucho más fácil hacer esta determinación. Entonces ustedes tienen que escoger cuál es el método que más les acomoda para determinar el tipo de enlace, y es interesante que ustedes puedan comparar los resultados que obtienen de este tipo de clasificación o de este método versus el método de la diferencia de electronegatividad. Bueno, en clase nosotros vimos estas dos moléculas, ¿cierto? Que son moléculas que conforman dos átomos. La pregunta es, ¿qué pasa con estas que tienen más de dos átomos? En estos casos, lo que se tiene que determinar es el enlace individual de cada elemento. Entonces, aquí tenemos un carbono, y tiene 4 hidrógenos. ¿Ya? Y esos 4 hidrógenos de alguna forma van a estar unidos a este carbono. Obviamente, después vemos la representación de la estructura de Lewis correcta, pero la pregunta es, ¿qué tipo de enlace formaría carbono-hidrógeno? Porque ese es el enlace que se repite, CH, CH, CH. Este caso es súper interesante, porque en química hay muchas excepciones, y esta es una de ellas, y me gustaría que pudieran comprobar qué tipo de enlace resulta si ocupan el criterio metal, no metal, metal, no metal, ahí me falta un palito, y qué resultado les da si ocupan el criterio de la diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Con respecto a las moléculas de abajo, si se fijan, a pesar de que hay más de un átomo de hidrógeno en este caso, o de oxígeno, en la letra E, es un hidrógeno unido a 3 hidrógenos, y es un azufre unido a 2 oxígenos. Por lo tanto, el enlace es el mismo. El enlace sería enlace NH y el enlace SO. Y en base a eso ustedes clasifican metal no metal o determinando las electronegatividades. Avancemos. Vamos a borrar esto y vamos a ir a la siguiente. Estos conceptos los vimos la clase anterior, la clase pasada, de la semana pasada, y la verdad es que es muy importante que ustedes logren definirlos. Todos estos conceptos están en las presentaciones de las clases anteriores. Lo importante de la electronegatividad es qué implica, o sea, qué significa que yo sea capaz de llevarme los electrones. Y lo importante también es quién es el elemento más electronegativo, y eso explica por qué la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha, por qué la electronegatividad sigue esa tendencia en la tabla periódica. La capa de valencia, la pregunta es ¿qué pasa en esa capa? ¿Cómo se define y qué pasa en esta capa? Lo mismo para los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Dónde están los electrones de valencia? Y lo más importante, ¿para qué se ocupan los electrones de valencia? Entonces, ¿para qué? ¿Qué son? ¿Y dónde están? Y obviamente la definición que ustedes tengan acá va a tener que ver con las reglas que rigen la estructura de Lewis, que es la regla del dueto,
2 y la regla del octeto 8. La pregunta es, este 2 y este 8, ¿a qué corresponde? Se los soplo, corresponden a 2 electrones y 2 y 8 electrones de valencia, ¿ya? Lo que usted ahora me tienen que definir es por qué tengo que cumplir siempre estas reglas, por qué los elementos quieren tener 8 electrones de valencia en sus capas externas u 2 electrones de valencia si corresponde. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de cumplir con estas reglas? ¿Cuál es el fin de formar enlace? ¿Y cuál es el fin de completar la capa de valencia o la capa externa? Y finalmente, la número 7, que es aquí donde pudimos jugar más en clase, voy a ayudarlos con algunas estructuras. Por ejemplo, bueno, esa la revisamos porque estaba en el control, esta también la hicimos, y esta también. Vamos a hacer la del fluoruro de aluminio. La idea de este fluoruro o la forma que ustedes van a determinar les va a quedar algo como esto. Les tiene que quedar algo como esto. Lo que ustedes tienen que lograr ubicar son los electrones de valencia correctos y las uniones correctas. O sea, aquí hay un doble enlace o hay enlaces simples, hay enlaces triples. ¿Qué tipo de enlace forma el Al con el flúor? Ya, eso es la primera estructura. Con respecto al cloruro de bario, tiene que quedar una estructura más o menos así. El cloruro de bario es un caso muy particular y este es el gran desafío, por eso lo pongo en otro color, porque el cloruro de bario no es o no forma enlaces covalentes. No tiene enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque el bario es del grupo 2, por lo tanto es un metal, y el cloro es del grupo 7, por lo tanto es un no metal. Y los metales con los no metales formaban enlaces iónicos. Entonces, el desafío está en ubicar cuál de estos dos, si el cloro o el bario, va a entregar los electrones y quién los va a recibir. Entonces, cuando yo grafico enlaces iónicos, por ejemplo, el NaCl con la estructura de Lewis, lo que hago es poner el grupo al que pertenecen, ¿sí? El cloro pertenece al grupo 7, por lo tanto tiene 7 puntitos, y luego pongo la transformación. En este caso, el sodio pierde ese electrón, por lo tanto queda positivo, y el cloro queda muy cerca, sin ese más, lo voy a borrar. El cloro queda muy cerquita del sodio, con 8 electrones, porque este que está acá, el sodio se lo regaló, queda con 8 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y con carga negativa. Esta es la forma correcta de representar la estructura de Lewis de aquellos elementos que forman enlaces iónicos. Entonces, espero que ustedes logren determinar cuál de estos va a quedar con carga positiva y cuál va a quedar con carga negativa y qué electrones se van a estar cediendo. ¿El bario le entregará al cloro o el cloro le entregará al bario? ¿Sí? La forma tiene que ser esta: cloro, bario, cloro. Esa es la estructura. Y finalmente, para el sulfuro de hidrógeno, el H2S, les tiene que quedar algo así. Esta es la estructura de Lewis en ese orden más o menos. Y nuevamente el desafío es que ustedes puedan ubicar bien los electrones de valencia. Ya, chicos, entonces, para terminar, quiero
que recuerden que es necesario completar la guía para que vayamos aprendiendo e integrando todo lo que vamos viendo. Es necesario que pregunten si tienen dudas, es válido, me pueden hablar por el aula, mandar un mensaje o conectarme a través del correo electrónico que tienen disponible, docencia@institutosiec.cl. Y lo más importante, quédense en casita, cuídense, cuiden a sus familias y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Que estén muy bien, un abrazo y hasta pronto.